Vamos a introducir el programa R, que es para análisis estadístico. Es uno de los programas más poderosos que se están utilizando hoy en la mayoría de los campos, pero tiene mucha fortaleza en el ambiente biológico. Entonces, esto que estamos demostrando aquí es R. Si ustedes observan, cuando abrimos el RStudio, tiene la consola de R, tiene un editor de texto, una ventana de historial y una ventana que muestra diferentes archivos, gráficos, paquetes y cualquier otros llamados. Lo bonito es que yo puedo minimizar o maximizar cualquiera de esas ventanas como para tener un espacio de trabajo. Si ustedes observan, yo tengo ya todos los comandos previos editados, que esto uno lo puede realizar, por ejemplo, cuando hace repetición de ciertos tipos de análisis y quiere guardar sus comandos en un TXT o en un archivo de texto, que fácilmente lo podemos simplemente con el comando copiar pegar adjuntar al RStudio. Entonces es muy importante entender que R, o sea, trabaja a través de una elaboración de comandos que necesita de una sintaxis lógica. Quiere decir que si yo hago una suma clásica, podemos obtener el resultado pues de lo que yo estoy haciendo. Igual podemos obtener una resta, una división o una multiplicación. Igualmente podemos ir poniendo una serie de dificultades a cada una de las ecuaciones. Dentro de lo más importante que hay que aprender de R es que nosotros vamos a manejar vectores o objetos. Generalmente un objeto se crea utilizando la flechita bueno, dependiendo hacia dónde está dirigida esta flecha que estamos viendo acá. En este caso es negativo y menos. Eso me está indicando que el objeto está colocado hacia este lado del mouse. Entonces, por ejemplo, yo estoy elaborando un objeto que se llame A, que tiene un valor de 33. Eso quiere decir que cada vez que yo escribe A, va a tener un valor de 33. En este caso, estoy elaborando un objeto que se llama Y, que tiene un valor de 5. Sucesivamente puedo formar ecuaciones. Entonces, si yo digo, genéreme un resultante de A más Y cuyo objeto se llame Z, pues vamos a tener que el resultante de A más Y es igual a Z. ¿Ok? Igualmente también puedo ir elaborando ecuaciones cada vez con mayor complejidad, generando cualquier nombre. Si ustedes observan, yo puedo llamar a los objetos o los vectores, si son ecuaciones más complejas, con diferentes nombres. La única característica que deben de tener en cuenta es que pues debe de ser alfabético y después numérico, pero nunca podemos llamar a un objeto como un valor, o sea que 1 es igual a 5 o el objeto 1 es igual a 5. Simplemente hay que llamarlo con un texto o con un carácter, me refiero. Entonces, cada vez que llamemos a esos objetos, pues vamos a tener los resultantes. Hay algunos comandos que me favorecen generar números secuenciales de una forma muy rápida en dos puntos. Por ejemplo, cuando usamos de 10 2.20 significa que me va a generar números del 10 al 20. Podemos generar también números descendientes, perdón, del 10 al 2. Entonces cada vez me va a ir reduciendo los números. También es importante el manejo de las matrices. Si ustedes ven, este comando array es el comando de reordenación de datos y lo elaboro siempre de una forma concatenada. Entonces estoy diciendo reordéneme estos datos y dimensionémelos en 3 filas, 4 columnas. Vamos a ver qué significa eso. Entonces son 3 filas, los ven acá, 4 columnas, 1, 2, 3, 4, ordenados de una forma ascendente. En este caso yo estoy ordenando datos, un conjunto de datos y dimensionados en 3 filas, 8 columnas. Importante entender que el primer valor se refiere a las filas y al resto
el segundo a las columnas. Entonces de esa manera podemos tener matrices, podemos hacer multiplicación y cualquier anotación matemática que nosotros queramos desarrollar. También, por ejemplo, tenemos el comando de matriz. Cuando nosotros utilizamos matriz no hay necesidad de poner la palabra dimensión como lo escribíamos en array. Simplemente se va a entender de una misma manera, filas y columnas, filas y columnas. Entonces cada vez que yo llamo el objeto, pues vamos a tener las filas y columnas. Otro de los comandos que me gusta utilizar es el data frame. El data frame es elaborar un cuadro de datos que contenga un conjunto de datos y es como que si nosotros lo pusiéramos en Excel, lo ven, grupo A, grupo B. Entonces vamos a analizar un data frame, es como que tuviéramos datos en columnas grupo A, grupo B, lo ven el contenido de datos del grupo A y del grupo B también siempre de forma concatenada. El row names es darle nombres a las filas, en este caso en mayúsculas del 1 al 4, o sea A, B, C y D. Si tuviéramos pues más números simplemente seguimos haciendo, ¿ok? Igualmente voy a mostrar nuevamente el uso de data frame porque es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis de tablas de contingencia o asociados a una matriz en donde queremos renombrar cada una de las columnas y cada una de las filas. ¿Ok? Entonces también podemos generar secuencias de datos, sobre todo como para hacer cuestiones prácticas. Una secuencia del 1 al 29 y separado cada dos, 1, 3, 5 y 7 y así sucesivamente hasta la secuencia que a mí me interese. También puedo decirle con el comando secuencia desde el inicio hasta y cada cuanto, inicio hasta y cada cuanto. ¿Ok? La secuencia también se puede generar sin el uso de las palabras, simplemente teniendo el orden desde hasta cuándo, ¿ok? Desde hasta y cada cuánto, perdón. Entonces, esa es una manera de cómo generar frecuencias. Igualmente también yo le puedo dar el comando de cuántos datos son los que yo quiero. O sea, genéreme 10 datos cada 4, pero elabórame un total de 15. Significa esto. Y este comando de repetición de una secuencia, entonces es repetir la secuencia de 2 hasta 18 cada 3 datos y me lo repite 5 veces. Si ustedes ven aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Ok? Entonces esa es la manera de cómo yo puedo generar. Ya vimos que nosotros podemos hacer diferentes cosas siempre llamando los objetos. En este caso yo generé una matriz con 3 elementos y 2 elementos. Trato de hacer una notación matemática de suma y por una cuestión de logística matemática no me va a resultar porque tiene diferente cantidad de elementos. Entonces para que me diera el resultado, si ustedes ven, si yo presiono flecha para arriba y flecha para abajo, estoy dando hacia adelante o hacia atrás y simplemente incluyo un elemento más y entonces A3 ya puedo obtener el resultante de A3 porque tiene la misma cantidad de elementos esa matriz. También podemos generar plots, por ejemplo cuando nosotros tenemos un X y un Y, entonces generamos el comando de plots, genera lo que se conoce comúnmente como un scatter plot. Vean que siempre nosotros cuando ingresamos datos tenemos datos en formas concatenadas y yo prefiero siempre darle un nombre a un objeto, en este caso X. ¿Por qué? Porque me es más fácil hacer algunas anotaciones estadísticas como la suma del vector, la mediana del vector, el valor máximo, el valor mínimo, la desviación estándar, la varianza y el error estándar, en este caso de el vector que debe de existir, ¿verdad? En este caso nosotros es X, ¿ok? También puedo sacar la longitud de los datos, el rango que se refiere a cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor, obtener los cuantiles, cada uno de ellos, el 0, cuantil 1, cuantil 2, cuantil 3, cuantil máximo, que se refiere al valor máximo. Recuerden que el cuantil 2 se refiere al valor de la mediana, ¿sí? Entonces ustedes ven que el cuantil 2 refiere al valor de la mediana, ¿ok? Y así sucesivamente yo también puedo calcular
diferentes percentiles, percentil 35, percentil 60 y percentil 98. También cuando yo tengo esos datos, recordemos que los datos están de formas desordenadas, le puedo dar el comando de sort y automáticamente me ordena los datos. Si yo necesitara alguna ayuda, ¿cómo la solicito? Bueno, simplemente anteponiendo el símbolo de pregunta y dando el comando de lo que yo quiero o estoy interesado en realizar. Por ejemplo, si mi interés es hacer una parte gráfica como el boxplot, entonces llamo el boxplot y el help de boxplot me dice: para hacer un boxplot usted necesita el paquete graphics. Graphics y stat son paquetes que ya por default siempre son cargados, y el uso es entonces escribir el boxplot del vector. Eso quiere decir que si yo escribo boxplot del vector de datos que yo tengo, en este caso es X, automáticamente se me genera acá. Entonces vean qué interesante, porque aquí yo voy a tener los archivos, los plots que voy generando y los paquetes. En RStudio un paquete simplemente se carga con darle un check. Otra de las maneras de cargarlo es escribir el comando library y por supuesto el paquete, por ejemplo car, y automáticamente el paquete carga el paquete, y si está asociado y necesita de otros paquetes para empezar a funcionar.